¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición de día martes, iniciando el mes de junio, día martes 1. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, cuando son las 8 en punto. Estamos iniciando nuestra revisión de 30 minutos con lo más importante en materia económica. Y vamos a partir de inmediato revisando nuestro resumen de noticias para contarles un adelanto de lo que viene en esta media hora de informaciones. Partimos revisando datos y cifras bien importantes sobre la situación macroeconómica en nuestro país, en particular en lo que tiene que ver con el mercado laboral acá en Chile. Ayer conocimos datos del desempleo, se desagregan los números y llegamos a la conclusión, en base al informe del INE, de 44.000 puestos de trabajo menos en el trimestre febrero-abril respecto al mismo trimestre inmediatamente anterior. Esa es la cifra más relevante, más allá de la tasa de desempleo, 10,2%, que de hecho es un poco más baja que el trimestre previo. Lo importante es enfocarse en las personas que efectivamente tienen trabajo a la fecha en nuestro país, y esas son poco más de 8.104.000 personas en Chile. 44.000 puestos de trabajo menos, como decíamos. Hay una corrección estacional, también un aspecto más técnico que ya estaremos abordando, pero de todas maneras es un reflejo de cómo el mercado laboral le cuesta tomar tracción, a pesar de que hay algunos sectores, construcción, comercio, la industria manufacturera, que parecieran estar repuntando. Ojalá que eso se mantenga y se sostenga también en el tiempo, en la medida en que la situación sanitaria vaya mejorando, es lo que dicen los analistas. Ya estaremos revisando parte de la interpretación de los datos del desempleo conocidos ayer por parte del INE. Bien, vamos a revisar también otra información. En unos minutos más, a las 8:30, se espera el reporte del IMASEC por parte del Banco Central, el indicador mensual de actividad económica, y se espera un fuerte repunte por sobre los 2 dígitos incluso. Hay algunas estimaciones que llegan a plantear que la economía chilena podría haber crecido en abril en torno a un 12%. Ha sido optimista hasta el mercado, claro, por una muy baja base de comparación del año 2020. Recordemos que a partir de abril viene el desplome de la economía de la mano con la pandemia, por supuesto, la crisis sanitaria, la aplicación de cuarentena, las restricciones de movilidad que terminaron perjudicando a la economía nacional de manera importante, sobre todo entre abril y el mes de agosto aproximadamente. Bueno, por eso se espera un número tan alto para el indicador de este año. Además, hay un avance también en cierta recuperación de la actividad por parte de las empresas y ajustes a una situación sanitaria que acá en Chile sigue siendo todavía bien delicada. El mercado en promedio estima un 9,5%. Veremos en unos minutos cuál es el dato definitivo para la actividad económica en el mes de abril. Por otra parte, vamos a estar revisando en materia política también detalles del debate sobre el proyecto que presentó el gobierno para un nuevo IFE, este ingreso familiar de emergencia que está reforzado en el contexto de las negociaciones por la búsqueda de acuerdo de mínimos comunes con la oposición. Hay ahí una negociación en curso. De hecho, se debía ver este proyecto ayer hasta total despacho en la comisión, pero desde el gobierno pidieron ponerlo en pausa para poder hacer algunos ajustes y buscar un acercamiento que facilite su trámite. Para el día de hoy se esperan que se retomen en la comisión respectiva de Desarrollo Social, luego la Comisión de Hacienda, y ojalá tratar de despacharlo esta semana, es lo que esperan al menos en la oposición. Y en el gobierno hay urgencia, por supuesto, por llegar pronto con estas herramientas a las familias chilenas. Y mientras este proyecto avanza, hay otro que ya está presentado formalmente. Lo que era una idea solamente que rondaba nuevamente los pasillos del Congreso, se ha confirmado ya, porque se ha presentado un nuevo proyecto para un cuarto retiro de los fondos previsionales. Fue un diputado de gobierno, Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional, quien presentó este proyecto, el escrito formal ya, para un nuevo retiro que permitiría retiros de entre 5 ingresos mínimos hasta 150 UF y algunos cambios de los criterios, básicamente porque el universo de personas que podría hacer un retiro ha ido disminuyendo. Hay 5 millones de personas que probablemente tendrían saldo cercano a cero o cero en sus cuentas de ahorro previsional y por lo tanto no podrían hacer ningún retiro. Bueno, hay algunos cambios de parámetros en este proyecto, pero de todas maneras la idea política también está instalada nuevamente, lo que probablemente pone más presión para sacar adelante el IFE reforzado presentado por el Ejecutivo. Por último, revisamos también detalles respecto a cómo están evolucionando los mercados a esta hora de la mañana, después de un lunes que no tuvo la guía
de Wall Street, que generalmente actúa como referencia en los mercados internacionales, hay algunos datos que generan preocupación en Europa, por ejemplo, respecto a inflación. Niveles de inflación que no se veían desde hace largo tiempo en Alemania generan algo de preocupación, como decíamos, en la eurozona, y eso podría estar llevando a las bolsas a terreno negativo. Por ejemplo, el IBEX de Madrid está cayendo 0,82% a esta hora de la mañana. Hay preocupación también por el precio del petróleo, que está llegando a su nivel más alto desde mediados de 2018 y que también podría surgir como nueva fuente de presiones inflacionarias. El IPSA ayer cerró en en una variación positiva de 2,29%, y el cobre hasta ahora está retrocediendo, sigue en precios altísimos, $4.60 la libra la cotización para el metal rojo. Bien, partimos revisando detalles ya de los temas más importantes de las últimas horas en este martes 1 de junio y vamos a partir revisando indicadores de actividad económica. El INE ayer, como les contábamos, entregó la cifra de desempleo, pero además también entrega los niveles sectoriales de actividad, cómo ha andado el comercio, cómo está la industria, la manufactura, la minería también, sectores relevantes para la economía nacional. Y hay buenos augurios también para lo que puedan reflejar todos estos indicadores en el IMASEC que conoceremos en el día de hoy. El análisis de parte del mercado, cómo se interpretan estas cifras y cuán sólido es este repunte, es lo que vemos en la siguiente nota de Belén Vázquez. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde y en el gobierno se aferran a ella. Más aún, con las cifras conocidas este lunes. Tanto Hacienda como Economía proyectan un crecimiento de abril cercano a 10%, respaldado por los índices de producción industrial. Comercio, manufactura, minería y servicios básicos tuvieron un muy fuerte incremento respecto al mismo mes del año pasado. Buena parte de esta cifra está influenciada por el aumento en la liquidez de los hogares, como también por efectos de la baja base de comparación que representa el año 2020. Por sector, el comercio lideró en abril con un alza de 33%. Dentro de las divisiones, la que más aumentó fue la automotriz con 125%, seguida por el comercio minorista. En términos industriales, la delantera la tomó la manufactura, que presentó un incremento de 5,9% en 12 meses, explicado principalmente por la baja comparación hace un año atrás en lo peor de la pandemia. ¿Qué pasó al comparar abril con marzo reciente? Tuvo una caída de 1,2%. Y en ese sentido, eso es una muestra de que la actividad durante abril estuvo más afectada por las restricciones sanitarias más fuertes, cuarentenas más fuertes comparados con marzo. Las expansiones en minería y producción de servicios básicos también hacen prever que el IMASEC anual de abril mostrará un crecimiento de 2 dígitos. En el mercado incluso se habla de hasta 12,3% de crecimiento. Pero la cifra desestacionalizada que compara abril con marzo es la que da el panorama más actual y ahí se proyecta un retroceso de hasta 3,5%. Si bien respecto de marzo se verá una caída en el indicador, las bajas bases de comparación harán que el crecimiento en 12 meses se ubique en torno a 12%. Si hay crecimiento, hay empleo, dicen los expertos. Bajo esa lógica hay que poner atención. La tasa de desocupación entre febrero y abril se situó en 10,2%. Esto es 1,2 puntos más que el mismo periodo del año anterior. Al hacer la comparación con el trimestre móvil anterior, el INE constató que se perdieron aproximadamente 23.000 empleos. Esto, eso sí, sin considerar a aquellos empleos estivales. Con los trabajos de verano, la pérdida subiría a 44.000. Dadas las restricciones de movilidad, ¿cierto? Y el efecto de las cuarentenas, tenemos una caída en el total de ocupados con este ajuste estacional que permite la comparación entre 2 trimestres móviles seguidos. Como ya es habitual, el desempleo impacta mayormente a las mujeres, cuya tasa de desocupación alcanzó 10,9%, casi un punto más que la de los hombres. Respecto al IMASEC, conoceremos la cifra de abril este martes en la mañana. Claro, en unos minutos, a eso de las 8:30, ya tendremos esa cifra del IMASEC publicada por el Banco Central. ¿Qué dice el mercado? Bueno, están bastante optimistas. La última encuesta de expectativas económicas daba un promedio, una media de 9,5% de crecimiento para el mes de abril. Veamos algunas proyecciones porque hay otros que son mucho más optimistas respecto a cuánto habría crecido la economía en el mes pasado, en el mes de abril, como decíamos. La proyección más optimista en el mercado la da
Credit Corp Capital, que proyecta un 12,5%. Géminis, por su parte, está proyectando un 11,8% de crecimiento para la actividad económica. El gerente de estudios, Alejandro Fernández, citado por el diario La Tercera, decía que a pesar de las masivas cuarentenas aplicadas en abril, la actividad repunta de manera significativa porque el nivel de crecimiento del año pasado, recordemos que el IMASEC se calcula en base al mismo mes pero del año anterior, era muy bajo. Por tanto, el repunte se esperaba fuerte. BCI proyecta un 10,4%, Euroamérica un 10,3%. Son algunos de las proyecciones de crecimiento que se dan por sobre los 2 dígitos, aunque la encuesta de expectativas económicas, como decíamos, consolida todas las proyecciones del mercado, de aquellos que participan de ese sondeo que hace el Banco Central, en un 9,5%. Veremos en unos minutos cuál es el crecimiento efectivo del mes de abril. Solo para tener de antecedentes, marzo fue un mes de crecimiento de 6,4%, febrero había registrado una caída 2,2% de retroceso para la actividad económica en nuestro país. Bien, vamos al Congreso entonces para hablar sobre este trámite del proyecto del IFE, el ingreso familiar de emergencia. El gobierno, recordemos, presentó este proyecto, lo anunció el presidente Piñera la semana pasada. Lo que busca es llegar al 100% del registro social de hogares con un ingreso para cada hogar que estaría en torno a la línea de la pobreza, es decir, 170.000 pesos por persona, pero con un ingreso para 4 familias en torno a los 460.000 pesos. Números que distan un poco de lo que había planteado la oposición, que pedía la línea de la pobreza más un 30%. Hay una diferencia importante, pero pareciera que hay espacio también para llegar a un punto medio y de acercamiento, porque lo que está de acuerdo es que es necesario llegar al 100% del registro social de hogares. El proyecto, la discusión en la Comisión de Desarrollo Social se va a retomar en el día de hoy, así lo confirmaba el presidente de esta instancia, el diputado Jaime Naranjo, porque desde el gobierno pidieron hacer unos ajustes, modificaciones específicas. Fue lo que pidió la ministra Carla Rubilar después de que terminara la reunión del comité político ayer con Chile Vamos, tratando de alinear fuerzas políticas detrás de este proyecto. Bueno, según el cronograma original, este lunes se iba a discutir este proyecto hasta total despacho, pero eso queda postergado entonces para el día de hoy probablemente, porque después de esto el proyecto debe ser visto por la Comisión de Hacienda y luego por la sala de la Cámara. Pero hay conciencia también, urgencia. Es necesario despachar pronto este proyecto, dicen desde el gobierno, también desde la oposición, para poder llegar pronto con este instrumento de ayuda reforzado a las familias en meses que mantienen el confinamiento y restricciones de movilidad bien importantes. Escuchemos algunos comentarios ayer en el Congreso. Diputados de la oposición se refirieron al trámite de esta iniciativa. A través de la comisión, las diputadas y diputados le hicimos ver al gobierno de 2 cosas. Una, de que se pudiera incrementar el monto del aporte del ingreso familiar de emergencia y por otro lado que este aporte se pudiera ampliar al mes de septiembre. Quiero dejarlo claro, aquí no ha habido una cocina, aquí no ha habido una negociación oscura, ni turbia, ni a escondida de nadie, sino que el gobierno, escuchando a los diputados de la Comisión de Desarrollo Social, pareciera ser que les pareció pertinente, adecuado a las inquietudes que planteamos. Que hoy día estamos hablando casi lo mismo que pedía la oposición hace más de 1 año y 2 meses. Sin embargo, pese a llegar tarde el gobierno, creo que poco a poco está entendiendo que necesitamos asegurar no solo 3 meses, sino 4 meses a lo menos. Necesitamos sin duda incorporar un incremento adicional a lo que es la línea de la pobreza. Esperamos que el gobierno ingrese una propuesta mejorada y llegar a un acuerdo en la Cámara. Bien, ahí veíamos entonces la posición planteada por diputados opositores con una mirada bastante optimista respecto al trámite, ¿no? Hay posiciones que se han ido acercando. Hay presión también desde los diputados oficialistas. Escuchamos al diputado Miguel Mellado refiriéndose a este tema. Es bastante urgente que se llegue también con las ayudas de la gente. Esto ha sido más rápido de lo que pensábamos, más largo, de lo que pensábamos. La pandemia, el año pasado pensábamos que la íbamos a terminar, ahora pensábamos también que vacunando íbamos a tener el efecto rebaño, que tampoco va a estar. Entonces, ha complicado lo que viene.
lo que hizo el gobierno es partir de un piso que es más alto de lo que se pensaba, que era de la línea de la pobreza. Eso es un paso importante. La oposición quiere un 30% por sobre ese paso. Bueno, ahí está la negociación que yo espero que se realice hoy. Bueno, y mientras tanto avanza este trámite, en el Congreso ya han presentado un proyecto para ir por un cuarto retiro de fondos previsionales. Esta vez vino desde un diputado oficialista. Jorge Durán fue quien ingresó este proyecto para que comience ya su trámite, como una manera básicamente de generar más presión al despacho de los otros proyectos que buscan apoyo estatal directo. El diputado de Renovación Nacional, oficialista, fue quien ingresó esta iniciativa para un cuarto retiro de los fondos previsionales que tiene una serie de cambios respecto a los proyectos anteriores, porque hay que reconocer un piso muy distinto desde el punto de vista de quienes podrían acceder eventualmente a este nuevo retiro. Hay 5 millones de personas aproximadamente que tendrían saldo cero o muy cercano a cero y por lo tanto no podrían acceder a este cuarto retiro. El texto plantea una nueva reforma constitucional, permite a cotizantes activos retirar desde 5 ingresos mínimos mensuales hasta un máximo de 150 UF, cumpliéndose los requisitos de que exista un estado de catástrofe, como hay hasta el día de hoy, y además que los fondos del afiliado sean insuficientes para financiar una pensión superior a 25 UF. Es decir, si está en ese rango, si sus fondos acumulados no le permitirían sacar una pensión cercana a las 25 UF, bueno, podría ser el retiro total entonces en este cuarto retiro del 10%. Escuchemos al diputado Durán justificando esta iniciativa. Estamos entrando a junio y no estamos viendo soluciones concretas. El famoso bono anunciado por el gobierno todavía no tiene certeza jurídica. Es por eso que el día de hoy ingresaré mi proyecto del cuarto retiro de ahorros previsionales, porque creo que la tercera ola será mucho más fuerte, porque veo cómo día a día se congestionan aún más los centros de salud. Bien, vamos a otro tema. Nos vamos ahora a revisar detalles del Cyber Day que comenzó este lunes, este evento que ya se ha transformado en una suerte de tradición para el comercio local, con ventas en el comercio electrónico que han batido récords. En las primeras horas de transacciones se alcanzaron más de 90 millones de dólares en transacciones. Fueron cerca de 800.000 ventas las que se realizaron y bate todos los récords según las estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago. De hecho, supera ya en estas primeras 12 horas de transacciones, superó en 30% lo que se había registrado en ese mismo periodo, pero del Cyber Day 2020, cuando habían alcanzado cerca de 70 millones de dólares. Si bien es normal, dicen desde la organización, este tipo de ventas, sobre todo en las primeras horas, hay una expectativa mayor para alcanzar la meta récord por sobre los 300 millones en todo el evento. Hay cerca de 670 empresas participantes, muchas pymes que se han sumado también a esta plataforma que permite reactivar el comercio electrónico en momentos que sabemos han sido bien difíciles para muchas empresas, sobre todo a nivel de las pymes, ¿no? Las que tienen menos recursos para enfrentar una crisis como la que se ha visto en el contexto de la pandemia. Recordemos que el evento continúa hasta mañana. Bien, 8:17, momento de una pausa. Al regreso vamos a estar hablando con la economista jefe del Banco de Chile, Carolina Grunwald, para analizar detalles del informe del desempleo de ayer y también de la actividad económica reflejada en los indicadores sectoriales del INE. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más. Bien, ya estamos de vuelta y como les contábamos antes de ir a la pausa, queremos profundizar en los datos que conocimos ayer entregados por el INE. El desempleo, por una parte, cómo está el mercado laboral, también cómo está la actividad económica en nuestro país. Estamos en contacto a esta hora con la economista jefe de Banchile Inversiones, Carolina Grunwald. Gracias por conversar con nosotros, Carolina, muy amable. Hola Sebastián, buenos días. Buenos días. Estar aquí. Carolina, bueno, partamos hablando del desempleo. Revisaba el informe y el análisis que hicieron ustedes ayer con una cifra que no era una sorpresa, dado los niveles de confinamiento. Pero es interesante ver también cuáles son las dinámicas y qué señales hay de los distintos segmentos que componen precisamente el mercado laboral, sobre todo de los más importantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el mercado laboral y cómo está reaccionando en definitiva a la situación sanitaria y a las medidas de restricción?
Seguro. Mira, la tasa de desempleo que conocimos ayer estaba en línea con al menos lo que nosotros estábamos estimando y lo que se está observando, que presumiblemente por los confinamientos y la incapacidad de trabajar de muchas personas cuando hay cuarentena, la fuerza laboral, la fuerza de trabajo se está reduciendo. Es decir, la decisión de salir a trabajar está siendo contenida muy probablemente por las restricciones de movilidad, y eso lleva a que si la tasa de desempleo no ha subido tanto, lo que ha bajado es la cantidad de personas que salen a trabajar. Y también en este último dato de este último trimestre móvil, de febrero a abril, lo que se vio además es una pérdida de posiciones de trabajo, alrededor de 44.000 puestos de trabajo, de los cuales solo la mitad es algo habitual en esta época porque son trabajos de temporero, pero estaríamos aún 20.000 puestos de trabajo abajo respecto del trimestre móvil anterior. ¿Y en todos los sectores se está comportando el mercado laboral de la misma forma, Carolina, o hay algunos que estén más dinámicos? Sí, por sector económico, bueno, el gran perdedor de este último trimestre móvil fue la agricultura, ¿cierto? Que tiene mucha relación con los trabajos temporeros, y los que más han ganado en línea con las buenas cifras de producción industrial es por ahora manufactura y construcción, ¿ya? Que eso tiene relación con la reactivación que está teniendo la economía. Ahora bien, si nos vamos por tipo de capacitación que tiene, por decirlo de una manera, el trabajador, tenemos que de los 900.000 y algo de puestos de trabajo que aún no se han recuperado, el 80-90% de ellos corresponde a trabajos de menor calificación. Esos son los trabajos que no se han recuperado en general. Ese dato es súper interesante porque finalmente determina de alguna manera también las expectativas de recuperación del mercado laboral, ¿no? Si es que son trabajos de menor calificación los que hay que recuperar, ¿qué sectores son los que son capaces de absorber a ese segmento del mercado laboral, Carolina? Claro, en general hay distintos sectores. Una parte de estos son el sector agro, el sector comercio también muchas veces incorpora este tipo de trabajadores, pero aquí hasta el momento los grandes perdedores, ¿cierto?, han sido aquellos que trabajan en el sector servicio. Recordemos que en Chile, por lo menos al principio de la pandemia, antes de que se hubiera aprendido a trabajar tanto de manera remota, un 63% del mercado del trabajo no podía hacer teletrabajo hace un año, por la naturaleza de su trabajo, digamos. Un peluquero no puede teletrabajar, una persona que vende colaciones en la calle no puede teletrabajar. Entonces, ese es un punto. Y otro punto, que es un punto muy interesante, que se está viendo también a nivel mundial y que se ha visto en el informe de percepción de negocios del Banco Central y en algunas declaraciones, ha costado mucho. Al mismo tiempo, las empresas dicen que tienen escasez de mano de obra no calificada. Entonces aquí hay como un encuentro entre las personas que no están saliendo a trabajar porque no pueden, porque están encerradas, porque les da miedo el virus, y que también están viviendo con ayudas fiscales o retiros de fondos previsionales si todavía les quedan. Entonces aquí nosotros estamos viendo hacia adelante, si uno lo lleva, ¿cierto?, netamente al tema económico, nosotros pensamos que aquí va a venir una presión en el salario de reserva. A estas personas se les va a tener que ofrecer más salario para poder salir a trabajar, y eso al final se traduce también en presiones inflacionarias hacia el futuro. De hecho, si uno lee en lo que está pasando en Estados Unidos, McDonald's ya anunció una alza de salarios base, se están otorgando bonos para que tú vayas a trabajar. O sea, acá hay dos cosas que se están juntando. Pero es bien interesante lo que planteas, Carolina, porque pensar que puede haber escasez de mano de obra en determinados sectores es una idea que es bien contraintuitiva pensando en los niveles de desempleo que hay. Así es, pero hay una teoría económica dice que tú para salir a trabajar tienes que tener un cierto salario de reserva, ¿cierto? Y si ese salario no se está cumpliendo, tú no vas a salir a trabajar. Y eso junto con, si yo vivo en cierta comuna con ciertas restricciones, simplemente no puedo salir a trabajar. Y también se junta con que si yo tengo 2 hijos y mis hijos no tienen colegio, yo no puedo salir a trabajar. O si no sé, si yo soy enfermo crónico y hay un virus y me asusto contagiarme, yo no puedo salir a trabajar. Se están juntando muchas variables en esta coyuntura. Y lo que hace tan especial el momento que estamos viviendo, precisamente. Carolina, exactamente. Ahora, ¿es posible hacer un análisis de la forma en la que
los sectores productivos están respondiendo a las nuevas medidas de confinamiento? Porque ha habido un proceso de aprendizaje también. Pareciera ser que las medidas de confinamiento más estrictas ya no impactan tanto como lo hicieron en los primeros meses cuando recién comenzábamos la pandemia y el escenario era mucho más incierto. En ese sentido, ¿cómo se ve el factor sanitario para los meses que vengan desde el punto de vista de la actividad económica y por ende del mercado laboral? Mira, hay sin duda, como tú lo mencionas, hay algo en economía que se llama learning by doing, ¿cierto? Ya llevamos un año, más de un año. Hay muchas actividades que ya aprendimos a hacer de manera remota. Muchos restaurantes se han transformado, si bien no es lo mismo que atender el local, ya tienen un sistema de delivery más acabado. Uno ve peluqueros que van a domicilio, tú ves, no tengo idea, clases de música remotas. Por esa parte hemos podido aprender, ¿cierto? Y además se estima que hacia adelante mucha parte del trabajo va a seguir siendo remoto. Y por el lado de la actividad se ve un desarrollo, no sé, de las propiedades más fuera de la ciudad, ¿cierto? Más abiertas, con más espacio, total voy a teletrabajar. Pero hay un cierto porcentaje de la actividad que tiene que ser presencial. Sí. Y ese porcentaje de la actividad sí se va a ver afectada cada vez que haya confinamiento. ¿Ya? Y eso está lógicamente muy ligada al mercado laboral. Sí. Nosotros esperamos que este año, si bien la actividad se va a recuperar rápido, ¿cierto? Porque subir de un menos 14, menos 15% de crecimiento que tuvimos hace un año es relativamente rápido, ¿cierto? Es como un rebote. Claro. Recuperar esa fuerza laboral no es tan simple. Carolina, ¿cierto? No es tan simple. ¿Ah? Sí, es que quería comentarte precisamente sobre lo que tú mencionas, esta recuperación, porque el Banco Central en su sitio web ya publicó el IMASEC del mes de abril. No lo vi. 14,1% fue el crecimiento, que estaba muy por sobre lo que esperaba el mercado, ¿no? Que en sus techos más altos, las proyecciones más optimistas, estaba en torno al 12%. Solo un dato, porque me imagino que hay que leer el informe para sacar conclusiones mayores, pero dice que la serie desestacionalizada disminuye 1,4% respecto al mes anterior. Con esos dos números, ¿qué nos podrías decir, Carolina? Mira, por el número en términos anuales, piensa tú que este es el IMASEC de abril. El IMASEC de abril del año pasado fue en torno a menos 14, por ahí. Sí. O sea, simplemente nos estaríamos devolviendo hacia la tendencia que teníamos. Vale. Es reactivación, no es crecimiento, no es progreso. Pero está muy bien siempre que las cifras sorprenden al alza. Nosotros esperábamos un 9%. Por ahí, ¿ya? Y la cifra desestacionalizada y que te dice que es negativo respecto del mes previo, podría estar indicando que, cierto que en abril fue un mes que tuvimos bastante confinamiento. Eso todavía podría estar afectando la actividad. Perfecto. Sería interesante, lógicamente, después hay que ver el reporte porque ahí te dice específicamente cuáles fueron los sectores que más subieron y cuáles fueron los sectores que más bajaron. Claro. O sea, raya para la suma. Si bien es una muy buena noticia, ¿cierto? No sería raro ver estos próximos meses tasas de crecimiento de 2 dígitos simplemente porque el mismo mes del año anterior tuvimos caídas de 2 dígitos. Sí. Entonces, para mí, en esta pasada, digamos, la tasa de crecimiento desestacionalizada, la velocidad, en el fondo, dice más del momento actual. Perfecto. Buen dato en todo caso, es una sorpresa. Hay que mirar en detalle. Ya vamos a estar en unos minutos más también analizando esos números en profundidad. Carolina, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Dale, encantada. Que tengan buen día. Chao, buen día. Hasta luego. Bien, el dato entonces del IMASEC ya está publicado en el sitio web del Banco Central. Es una buena noticia, 14,1% se esperaba, les contábamos antes, números bien altos, los más optimistas en torno al 12%. Esta cifra está muy por sobre eso. De todas maneras, es una buena noticia. Como conversábamos con Carolina, hay que ver el detalle, qué es lo que ocurre con el sector del comercio, por ejemplo, que creció, escuche bien, 33% en el mes de abril. El sector de servicios creció 16%, la producción de bienes creció un 3,8%. Son números de todas maneras buenos. Hay que ver el detalle para ver cómo viene la velocidad de crecimiento. Ahí hay algo que mirar con algo más de calma. 8,31 minutos. Estamos cerrando Agenda Económica. Ya viene Conexión Global, las noticias internacionales con Jacinta Molina. Que tengan buen día.